la Fiscalía del Estado de México y contrataron a alguien que sabe, ¿no? Por primera vez. Y fue un tiempo la titular de Whitney Agencias, y lo primero que llegó a hacer fue hacer confrontos de todas las desaparecidas con la base de datos de ADN. Y ha empezado ya a dar resultados. Lamentablemente, la mayoría de las confrontas que ha hecho han salido positivas. Inclusive, tenemos temor fundado de que estemos hablando de un grupo delictivo serial que ataca a jovencitas entre los 14 y los 16 años. Y bueno, ya tenemos el primer caso que lamentablemente pues se fue a la fosa común, que es el de Bianca, y que le dieron ya por fin sepultura a sus restos el sábado pasado. Pero como ese caso, hay uno más que causó mucha polémica, que era el de otra chica que ese caso lo tenía feminicidios, no lo tenía la fiscal, y ahora la van a convertir en fiscal de trata y desaparecido. Pero el Estado de México se caracteriza por la simulación, porque de nada le sirve tener una buena fiscal que tiene 5 MPs, ¿no? Que no son suficientes por la población y lo grande que es el Estado de México, y las características de cómo está organizada la Procuraduría, ¿no? Y tienen una computadora, o sea, una computadora. Sí, por eso decimos que hay mucha simulación. Fue lo mismo que pasó cuando se creó la Subprocuraduría de Delitos contra las Mujeres en el Estado de México. No tenían la infraestructura, no se les dan las herramientas. Nosotros tuvimos un caso exitoso con una chiquita de 13 años que logramos rescatar, y en ese tiempo había un fiscal de trata y 3 policías ministeriales en la fiscalía. Se logró rescatar, y cuando teníamos que levantar el acta, ¿no?, de que lo habían agarrado en flagrancia, no había papel ahí en la subsecretaría de la mujer para imprimir, y no estaban conectadas a la red, porque se había caído el sistema. O sea, una carencia de recursos básicos para que pueda funcionar una oficina del Ministerio Público. Entonces, anuncian con mucha pompa que ya se cuenta con la Subprocuraduría, pero no les dan los recursos necesarios. Ahora bien, habíamos convocado esta conferencia de prensa porque sí tenemos una grave preocupación de que hay un grupo de organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a exigir un reglamento, el reglamento de la ley de trata, y que nosotros consideramos que primero hay que corregir la ley porque tiene graves errores, y esperar que salga el reglamento de la ley de víctimas, porque en la nueva ley de víctimas le abrieron un capítulo al tema de las víctimas de trata, y si no, se va a perder el efecto de que se pudieran complementar la ley de víctimas con la ley de trata y sus respectivos reglamentos. Nos preocupa de la ley de trata la duplicidad de tipos penales con diferentes penas. Nos preocupa el artículo 35, que castiga con pena de 2 a 40 años
al consumo, ¿no?, que además está debidamente previsto en el artículo 9, fracción 5 del Protocolo de Palermo. Por lo tanto, es una obligación constitucional sancionar al consumo, y al consumo dirigido hacia la raíz del problema. En el caso de la explotación sexual, serían los consumidores o clientes. En el caso de otro tipo de servicios que se pudieran producir a través de la explotación y la trata de personas, como jeans, por ejemplo, ¿no?, porque tenemos entendido de que se da mucho la trata de mujeres chinas para que vayan a coser a las maquiladoras, ¿no? En ese caso, toda la sociedad tendríamos que involucrarnos en no consumir esos productos que ya sabemos que se están haciendo con trabajo esclavo, ya sea de mujeres o de niños. Lo mismo pasa con una marca muy famosa de tenis, de una palomita, que se hacen en China y en Corea y que se están haciendo con trabajo esclavo de niños y que no somos capaces como sociedad de no comprar un solo par de tenis de esa marca, ¿no? Entonces estamos contribuyendo para que sigan explotando mujeres, niños y niñas, igual que por los Levi's y otras marcas famosas que pudieran estar incurriendo en este ilícito. Entonces, lo que nosotros en este caso habíamos propuesto cuando se redactó el proyecto de ley inicialmente de la nueva ley general era un castigo de 1 a 3 años o de 6 meses a 1 año, no con el afán de meter a la cárcel al consumidor, pero sí empezar a hacerlo visible, porque sin demanda no hay oferta. Y entonces entendemos que se intentó, ¿no?, pero se distorsionó, porque como quedó el artículo, tenemos que probarle al consumidor que sabe que está contratando una víctima de trata, en lugar de que vayamos a la raíz del problema y sancionemos al que consume prostitución, porque esta medida está dirigida al consumidor de prostitución, ¿no? Entonces, inclusive, quitamos la sanción al turista sexual, ¿no?, porque pensaron que iba a caer aquí, pero el turismo sexual infantil es la trata inversa. El consumidor viaja a donde hay mucha oferta y entonces los niños y las niñas no necesariamente han sido víctimas de la trata, sino víctimas del comercio sexual, ¿no? Entonces no caería en esta sanción. Y solamente se estableció en el artículo 18 la pena para quien organiza el turismo sexual. ¿Por qué incluimos en la ley el turismo sexual, la pornografía infantil, la prostitución infantil? Porque nos encontramos que los distintos códigos penales tienen bienes jurídicos tutelados diversos. Y muestra de ello fue el caso tan famoso de lobos tepar, lobos siberianos, que le dan la libertad por medio de un amparo, porque él desde Veracruz intercambiaba videos de casi violaciones de criaturas muy chiquitas, hasta de bebés, siendo sacerdote, con un grupo cerrado de pederastas o pedófilos. Y el bien jurídico tutelado en Veracruz es la moral pública. Entonces el juez que concedió el amparo consideró
que como era un grupo cerrado en el que se intercambiaban los videos, no se estaba atentando contra la moral pública. Cuando en este tipo de delitos, lo que se debe tutelar como bien jurídico es el normal desarrollo psicosexual de los niños y las niñas. Y es a lo que nos obliga la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños. Y fue por eso que tratamos, por un lado, limpiar el delito de corrupción de menores de lo que pudiera caer en explotación sexual infantil, porque ya la estábamos previendo, pero nos lo quitaron. O sea, dejaron en el Código Penal Federal la corrupción de menores y lo sacaron de esta ley. Entonces, en cada estado va a estar sancionado de manera diferente, con bienes jurídicos tutelados distintos. Bueno, así está. Y luego, pues nos encontramos que se incluye la fuerza, la amenaza, el engaño como medios comisivos, y también están incluidos como agravantes en las reglas generales para los delitos, lo que significa que hay una doble criminalización, lo que viola la garantía jurídica del acusado y por consiguiente, pues todos los tratantes van a obtener la libertad si meten un amparo y tienen un abogado medianamente bueno. Eso nos preocupa. Y también nos preocupa esta cuestión de que se establecieron 2 veces el mismo delito con diferentes penas. Muestra de ello son el artículo 19 y 20 de la ley, donde se establece la posibilidad de contratar personas para ser explotadas sexualmente, ya sea por medio de contratos lícitos o ilícitos. Y bueno, cuando hay explotación no puede haber lícito. Y nadie puede consentir en su propia explotación. Entonces, creemos que estos 2 artículos se deben derogar porque lo único que están haciendo es causar mucha confusión en la persecución del delito. Consideramos que el reto primero es para el Congreso de la Unión, a quien a partir de la reforma del 73, fracción 21 y del primero constitucional, le cae la responsabilidad exclusiva de legislar en materia de trata, como también es exclusiva la facultad para delincuencia organizada y secuestro, ¿no? Entonces, todas esas leyes que se han estado haciendo en los estados están mal, no deberían de estarse haciendo, más bien se tendrían que estar preocupando de cómo ahora los delitos que están incluidos ahí se tienen que derogar, cosa que muchos congresos no lo han hecho por el problema de que están mal tipificados los delitos, y lo único que vamos a conseguir es complicar más la persecución y generar mayor impunidad. Por el otro lado, el reto para el gobierno federal fundamentalmente es detectar y trabajar en coordinación con la sociedad civil especializada en este tema, seria, con experiencia y con currículum, para tener una ley general de trata y su reglamento que verdaderamente combatan este delito y garanticen a las víctimas el acceso a la justicia y sobre todo que no sean utilizadas para intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole o partidaria. Otro reto es integrar a nivel federal y local las fiscalías especializadas para el combate de la trata de personas y todas las formas contemporáneas de esclavitud, que funcionen desde y con los principios de la debida diligencia y la garantía de la no repetición. Y esta garantía está conformada por
garantizarle a las víctimas verdad, justicia y reparación integral, para que sirva como ejemplo a la sociedad de por qué no se tiene que cometer ese delito y no responder con los niveles de impunidad de casi el 99%, que es lo que tenemos ahora. Ahora bien, esta parte de, creo, se requiere capacitar tanto a los diputados y asesores del Congreso Federal como de los congresos estatales. Y yo creo que inclusive los acuerdos a los que se arribó en la Reunión Nacional de Legisladores estuvieron equivocados. Seguramente se les pasó de largo esa reforma que se hizo previa a la ley, que es la del artículo 73 constitucional, fracción primera, donde ya le queda como facultad exclusiva al Congreso de la Unión legislar en materia de trata. Y dice de los delitos en materia de trata de personas, para que pueda cubrir no solamente cómo las captan, reclutan, transportan y inician, sino buscando equilibrar la trata con todas las formas de explotación y agravar lo que son las formas de servidumbre y esclavitud. Que esa parte lo que está provocando es muchísima impunidad y confusión. Las procuradurías de los estados consignan trata y los jueces reclasifican a lo que pueden probar lo que sucede en su jurisdicción y no entienden que este delito de la trata o de los delitos relacionados a la trata, lo mismo que el tráfico de personas para migrar, el tráfico de armas y el tráfico de drogas, tienen un componente de extraterritorialidad. O bien decía, el otro día estaba discutiendo con la secretaria de Acuerdos de la jueza Zunilda del Chaco, Argentina, una de las juezas a nivel federal en la Argentina que ha dado la pelea durísima por judicializar casos de trata, aún con una ley también medio mocha como la nuestra. Me decían que allá en Argentina se otorga una cosa que le dicen prórroga de jurisdicción, ¿no? Y que entonces es como una autorización para que el juez castigue desde el origen hasta la explotación, y no que estemos tratando, porque nos han llegado a decir, ahora vete a litigar al lugar de origen el que se hayan traído a la niña de 13 años, y aquí nomás te castigo hasta donde él le hizo a la niña, entonces me reclasifican los delitos, ¿no? Y eso pues trae una complicación, porque entonces no se cuenta como un delito de trata, sino como el que quiso castigar el juez o los jueces, ¿no? Se requiere, decía yo, no solamente capacitar a quien va a hacer las leyes, sino a quien debería estar encargado ya de hacer prevención, que esa parte está bastante acabada en la ley. Dividir entre quién detecta y quién tiene que hacer el trabajo de prevención, detección, que esas dos funciones casi le caen a los gobiernos municipales porque son los que están más cerca de la gente. Asistencia y protección, que se divide entre el gobierno municipal como los primeros auxilios, el gobierno estatal cuando no hay delincuencia organizada y el gobierno federal cuando hay delincuencia organizada, o en otros casos, como por ejemplo cuando la relevancia social del asunto amerite que la federación atraiga el caso, como sería para mí todos los casos donde están involucrados los tratantes de Tlaxcala, sobre todo aquellos que se han asociado con grupos de la delincuencia organizada como los cárteles, ¿no? Que hoy operan impunemente la trata
de personas porque se dieron cuenta que es un nicho de ganancias inmensas con muy poquita inversión y que las víctimas, sobre todo en la explotación sexual, bueno, en todas las explotaciones, pero específicamente en la sexual y en el tráfico de órganos, pues las víctimas son desechables. También, ¿cómo se debe proteger a las víctimas? Yo hablaba hace rato de la protección de la identidad, el resguardo de la identidad, a la cual están obligadas sobre todas las autoridades y todos los que trabajamos con las víctimas y las que trabajamos con las víctimas, y no andarlas exhibiendo en eventos y en televisoras si ellas no quieren o si ellas no han llegado a la etapa donde podríamos considerarlas sobrevivientes y están dispuestas a dar testimonio, ¿no? Nosotros, mucho antes de la reforma que establecía esta confidencialidad, no acostumbrábamos llevar a las víctimas ante los medios. Lo que les pedimos es, si quieren, que nos dejen un testimonio por escrito y compartimos de vez en mes con los medios algunos de los testimonios que las mismas víctimas nos han escrito. Por otro lado, se requiere, y eso es muy grave, integrar el fondo para el apoyo a víctimas y otro fondo para los cambios de identidad y reubicación nacional e internacional de las víctimas, ofendidos y testigos cuando esté involucrada la delincuencia organizada en sus casos. Fondos que no fueron presupuestados y que ahora a ver de dónde van a salir. Pero allí yo tengo 210 casos que atendimos el año pasado y que requieren apoyos de naturaleza muy diversa, hasta apoyos de naturaleza humanitaria. Reunificación familiar, estamos a punto de poder llevar a 2 chiquitas a reunirse con su mamá a Nueva York. Es una víctima y está allá. Se requiere contar con protocolos y modelos únicos, debidamente certificados y validados por especialistas, víctimas, ofendidos y testigos del delito. Y eso nos parece como de la mayor importancia. No queremos unas casitas del sur. No queremos casos donde de pronto las víctimas sean revictimizadas o simplemente desaparezcan las víctimas o se les esté exigiendo que se conviertan a X o Y religión o se les esté exigiendo a los familiares que den dinero. Aquí la asistencia y protección a las víctimas tiene que ser gratuita en todos sus componentes, incluyendo el tema de salud, porque hasta ahorita están cobrando, por lo menos el material nos dice de lo que se les da a las víctimas, ¿no? Y no hemos lograr que la Secretaría de Salud acepte a las víctimas directamente en los institutos. No podemos traer a una víctima en el peregrinaje de que primero vaya al centro de salud y luego al hospital de zona y luego que vaya al hospital general y ya el hospital general determine si la pasa al instituto o no, porque eso va a implicar un año sin que reciban atención. Es más, yo les quiero confesar que nos ha respondido mucho mejor el gobierno del Distrito Federal que la Secretaría de Salud, y ese es un gran reto, ¿no? Se requiere que el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de las entidades federativas respeten los acuerdos de confidencialidad de víctimas, ofendidos y testigos, pero también que los están abriendo, ¿no? En el CEIDO, en OEINFO, hacen el acuerdo de confidencialidad y
cuando tienen que consignar al juez del orden común, ellos abren y les entregan a los abogados de los tratantes hasta las credenciales del lector de las víctimas con sus domicilios. Y eso no es el resguardo de identidad de las víctimas. Ya de por sí, el sistema penal mexicano, el de antes y el nuevo, han sido bien injustos con las víctimas en comparación con los delitos, con los derechos que se le da a los perpetradores. Y aquí de lo que se trata y lo que trató de hacer esta ley es nivelar, aunque sea un poco, a las víctimas en el proceso penal, sobre todo ahora que viene la reforma. Pero también necesitamos proteger la identidad de las víctimas en la Secretaría y sus hijos, por ejemplo, cuando tienen hijos, o de ellas mismas, en los programas de educación y en los programas de salud o en los padrones de oportunidades. Debe aparecer ahora que va a haber el Registro Nacional de Víctimas con el número del caso y identidad restringida, porque si no, de lo contrario, esos programas al momento de transparentarse pues sacan a flote los nombres de las propias víctimas y los victimarios bien que saben, ¿verdad? Y si no los agarraron a todos, sobre todo, pues van a buscarlas, las empiezan a amenazar de muerte, etcétera, etcétera. También la sociedad civil tendríamos que estar obligadas a garantizar el resguardo de la identidad de las víctimas y no andarlas exhibiendo. Y yo creo que un gran reto que tiene ahora que enfrentar el sistema de justicia mexicano es la sanción a todas aquellas personas que violen el resguardo de la identidad de las víctimas de trata. Se requiere que la Secretaría de Gobernación emita urgentemente los lineamientos relacionados con la prohibición que hace la ley de la publicidad ilícita y engañosa, que se refiere a los anuncios de contacto sexual y a aquellas ofertas de trabajo que veladamente implican o con engaños la contratación en estos servicios. Bueno, esto solo es una muestra del gran reto que implicaría poner en marcha la ley. ¿Y por qué nosotros decimos que tenemos que esperar a que salga el reglamento de la ley de víctimas, corregir la ley general de trata, para entonces sí sacar el reglamento? Vamos a sacar un reglamento que va a quedar fuera de uso, descontextualizado en un mes o 2 meses. Yo digo que no, porque vamos a estar engañando a las víctimas. Yo lo que quiero pedirle a la Secretaría de Gobernación es más bien que se sume a nuestra demanda, ya que les toca presidir la Comisión Intersecretarial y tienen la Secretaría Ejecutiva también de esa comisión, que se sume a la demanda de que corrijamos la ley de trata, inclusive, si es posible, que haga uso de el presidente de la República, su derecho a presentar la iniciativa de reforma. Y si no, pues vamos a tener que entrar por la Cámara de Diputados, porque ahí tenemos confianza tanto en quien preside la Comisión Especial de Trata como en quien preside la Comisión de Equidad de Género, que han demostrado su compromiso con los derechos humanos, y especialmente nos preocupan las mujeres, las niñas, los niños, las y los adolescentes, que
en general representan el 89% de las víctimas de trata. Las mujeres, niñas, y de ese 89% de todas las víctimas de trata, el 80% son para la explotación sexual. Además, hemos trabajado con diversos tipos de víctimas y hemos encontrado que las víctimas de explotación sexual tienen un daño más grande y que cuesta mucho más trabajo reconstruir y superar, ¿no? Hasta que son capaces de reconstruir su proyecto de vida y acaban por entender que no son culpables de nada y que nosotros como sociedad hacemos muy mal en reprocharles cuando es culpa de la falta de oportunidades, de la ignorancia, de la falta de educación, de la pobreza extrema, de los grados de marginación. Y creo que pues esta reunión era solo como el posicionarnos como coalición, siendo la organización pionera en este país y en América Latina, bueno, y a nivel mundial, de trabajar el tema de trata de mujeres y niñas, la primera y la que ha venido desde 1988 dando la pelea con estatus consultivo 2 ante Naciones Unidas, organización registrada ante la OEA, el ALBA, el Parlaméricas, el Parlacen, el Parlatino, todas las instituciones de cabildeo y de decisión de los temas en México y América Latina y el Caribe. Entonces, no es fácil, hay mucho que hacer, pero sí cabe hacer también un llamado a los legisladores y las legisladoras, porque este tipo de leyes no se pueden aplicar si no se les dota de presupuestos y recursos, ¿no? Entonces, confiamos en que se tomen en cuenta las necesidades y obligaciones que establece esta ley para las distintas dependencias, para que se pueda atender el tema de las necesidades de las víctimas. Si comparamos la ley de trata en cuanto a la conceptualización de los derechos, de la reparación integral, está mucho más completa la ley de trata que la de víctimas. Lo que sucede es que la de víctimas se podría decir que es un poco más generosa. Se establece una serie de ayudas que a lo mejor no está estableciendo con tanta claridad la ley de trata, ¿no? Pero hay inclusive diferencias, porque en la ley de trata los familiares hasta 4º grado de la víctima son conocidos como ofendidos del delito, y en la ley de víctimas se les dice víctimas indirectas, ¿no? Entonces, inclusive ese tipo de cosas había que hacer que ahora que ya están las dos leyes fueran congruentes, ¿no? Como no se corrigió en la ley de víctimas, pues lo vamos a tener que corregir en la ley de trata, porque no podemos ir conceptualizando de manera diferente en cada ley que se hace, ¿no? Por el mismo Congreso. Entonces creo que urge, sobre todo para la persecución, porque como está ahorita, no está dando los elementos necesarios. Y también que hagamos responsable al Poder Judicial de sus decisiones. Porque ahorita, buscando una jovencita, nos topamos con una red que opera en Tlaxcala, en Santa María Axotla del Monte, Tlaxcala,
que tiene 25 años operando y que no habían podido desmantelar, y de la cual cada vez que se va a hacer un peritaje, un cateo, ¿no?, a buscar víctimas, te toca la campana y han tratado de linchar 2 veces a la gente de la PGR. Esta banda es la banda de los Texis Salazar y opera en Tlaxcala, en el mismo Axotla, Santa María Axotla del Monte, como en otros lugares de Tlaxcala, en Puebla, en Apizaco, Tlaxcala también, en la ciudad de Puebla, en la Ciudad de México, en Men's Club o Table Dances con servicios sexuales, y en Tijuana y en Houston. Y hemos logrado rescatar hasta el momento, en ese asunto, 7 víctimas, todas menores de edad, ¿no? Y no se pudieron rescatar más, porque aún la segunda vez que entraron con el ejército y la población se le vino encima hasta el ejército. Serán muy grandes los intereses que tengan, ¿no?, para que no dejen que opere. Y luego llegamos y se consigna a nivel federal, y la jueza de distrito de Puebla, con un argumento nada jurídico, se declara incompetente porque dice que no tiene penal federal ella ahí en su jurisdicción, ojo, y lo manda a Toluca, porque ahí sí hay un penal federal. Y la jueza de Toluca dice, pero si aquí no pasaron los hechos, jurisdicción otra vez, ¿no? Afortunadamente esa jueza lo sube al Tribunal de Alzada para que determine competencia. Pero el Tribunal de Alzada del Estado de México decide que no es su jurisdicción y se lo regresa al Tribunal de Alzada de Puebla. En este ir y venir se vencieron los arraigos y se tuvo que consignar a nivel estatal, en el orden común. Se fueron consignando de 2 en 2, de 2 o 3, pero en realidad es una banda de más de 40 integrantes. Y igual, se consigna en Puebla, se declara incompetente, lo revira a Tlaxcala, en Tlaxcala el tribunal lo avienta al juzgado penal de Axotla, de Santa María Axotla del Monte, y ahí es donde se abren los acuerdos de confidencialidad, porque la familia de los tratantes es funcionaria de ese municipio, regidor, síndico, procurador, y ese fenómeno en Tlaxcala lo vamos a ver continuamente, como la estructura de gobierno está infiltrada por las propias redes de tratantes, ¿no? Entonces, sí es muy preocupante este asunto, y sí quisiéramos el compromiso expreso del Poder Judicial de que ya se va a hacer justicia para las víctimas. Muchas gracias.